Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Amados hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Radio 760 y acompañarnos a esta hora de la noche en el programa Mi alma tiene sed de Dios. Agradezco al Señor por el privilegio que nos permite de poder estar compartiendo con ustedes, amados hermanos, si están deseosos de escuchar la palabra del Señor, de que podamos juntos leer la Biblia, estudiarla, investigarla, hacer algunas meditaciones, reflexiones sobre ella y pues obviamente también motivar a usted, distinguido hermano, a que escudriñe la Escritura también junto con nosotros, para que seamos mutuamente edificados en la palabra del Señor. Y bien, hemos estado hablando en estos días de una serie a la cual le he puesto la fe y el vivir por fe, basado en el estudio que estamos haciendo de la vida de nuestro hermano padre en la fe, precursor de la fe, el hermano Abraham, que después fue llamado Abraham, en lo que está comprendido desde la parte final del capítulo 11 de Génesis hasta el capítulo 24, que es donde está la vida de este patriarca, que es considerado el padre de la fe. Como lo he comentado en uno de los programas iniciales, amados hermanos, en el ámbito secular, a Abraham se le considera como el padre, el fundador de las 3 religiones más grandes del mundo. Así lo han puesto secularmente, hermanos. El cristianismo, todos los que creen en Jesús, los israelitas, judíos como les dicen ahora, porque el término ha tenido ese acogimiento, aunque está mal dicho, ¿verdad, hermano? Porque él lo que fundó fue las tribus de Israel, que son 12, no solo la de Judá. Y pues los musulmanes que vienen de la línea de Ismael. Así es como se le considera a Abraham. Ahora bien, nosotros ya hemos leído lo que el Señor dice acerca de Abraham en el Evangelio de Juan, lo que la Escritura en el libro de Hebreos y en el libro de Romanos también nos habla sobre Abraham, y lo hemos estado concatenando con los hechos que hemos visto hasta este momento en Génesis capítulo 11 parte final hasta Génesis capítulo 14, que fue el último que estudiamos en el programa anterior. Hoy pues con la ayuda del Señor quisiéramos analizar con usted el capítulo número 15. Definitivamente este capítulo 15, amados hermanos, también va a motivar otro estudio un poco más detallado. No sé si lo haremos en el próximo programa o en algún momento, porque aquí pues en la vida de Abraham nos habla de actos proféticos, amados hermanos. Yo sé que algunos quizá se sientan un poco incómodos al escuchar este término de actos proféticos por algunas situaciones de algunas personas que dicen que son profetas de Dios y que hacen algunas actividades que realmente, causan vergüenza. Desde mi apreciación particular, causan vergüenza, pero que ellos catalogan como actos proféticos. Pero aquí, como no estamos en este momento haciendo una crítica sobre lo que estas personas hacen, que vamos a analizar la Biblia, que es lo que yo le invito a que hagamos, sí vemos actos proféticos. Es decir, Abraham tuvo que realizar algunas acciones que Dios utilizó para explicarle su futuro, para explicarle lo que le iba a acontecer, no solo a él en su momento, sino a su descendencia. Recordemos que a esta altura del capítulo 15 todavía Abraham no tiene descendencia. Él había tomado o acogido bajo sus alas a Lot, pero Lot lamentablemente pues llegó un momento en que ya no quiso estar
con Abraham y se separaron, ¿verdad? Así que entonces Abraham tenía un heredero nacido de él que llevara su sangre, que llevara su ADN, amados hermanos. Él tenía siervos, él tenía esclavos, tenía esposa, pero su esposa, tal y como lo aclara la Biblia con mucha contundencia desde la parte final del capítulo 11 de Génesis, era estéril, ¿verdad? No podía tener hijos. Y él, pues ya también era una persona anciana. Recordemos que la Biblia nos deja ver más o menos que Abraham tenía 75 años cuando fue llamado por Dios. Sara tenía 10 años menos, entonces ya él era un adulto mayor. Hablando modernamente aquí, era un adulto mayor y tenía pues en nuestra mente, si lo actualizamos ahora, tenía ciertas limitaciones que a eso no le impidió a Dios hacer una obra con él, y lo cual también es un mensaje para nosotros. Así que vamos a comenzar la lectura del capítulo 15. Vamos a ver para no tardarme en las introducciones, porque a veces me retraso ahí. Estamos ahorita en el capítulo número 15 del libro de Génesis. Si usted quiere continuar la lectura con nosotros, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será grande. Y tu galardón será sobremanera grande. Disculpe usted el lapsus, pero hay que hacer la lectura correcta. Para los que están leyendo junto conmigo, yo estoy leyendo la versión Reina Valera 1960, que es la versión bíblica que más se utiliza dentro de la cristiandad. Sin embargo, amado hermano, pues es bueno que, como yo muchas veces lo hago, de tomar otras versiones para aportar. Así que, por si varía un poco el texto, posiblemente usted está leyendo la nueva versión internacional, la Biblia de las Américas, o la nueva traducción viviente o la traducción del lenguaje actual, que son las que han cobrado alguna popularidad dentro del cristianismo últimamente. Bien, verso 2 dice: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido de mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Entonces, amados hermanos, vamos a comentar estos primeros 5 versos del capítulo 15 del libro de Génesis. Vemos entonces, amados hermanos, que Abraham, o la vida de Abraham, nuestro padre en la fe, se caracteriza por la comunión que él tiene con Dios. Esa es la característica principal de la vida de Abraham, y creo que es la más importante que debemos destacar, y la que hoy también nosotros deberíamos de practicar, tener una comunión íntima con Dios. Y ya lo he mencionado en otras ocasiones, amados hermanos, y pues también mi propósito no es estar criticando a nuestro padre Abraham. Sé que él también cometió equivocaciones, y es parte de lo que yo también he mencionado en estos programas. Que si algo nos deja ver la escritura, amados hermanos, es que Dios trabaja con hombres y mujeres, con personas que tienen errores como nosotros, pero que no los deja en el error, que esa es la parte principal, o lo que yo quiero resaltar. No es que los deje con error, sino que los va corrigiendo, como hace un padre amoroso. No es que los abandona y porque ya fallaron los desecha, sino que Dios trabaja con las personas. Y las personas también ceden, tienen que ceder, tienen que entregar sus áreas para que se vayan convirtiendo en ese vaso útil, ese vaso agradable, ese vaso de honra que va a glorificar al Señor. Entonces Abraham cometió errores, amados hermanos, pero yo no los voy a destacar en esta oportunidad, porque ya han habido hermanos que han hecho sus exposiciones
amplias en diversas predicaciones. Yo sé que usted, pues con el acceso a la tecnología que hoy todos tienen, amados hermanos, yo no le puedo prohibir ver a X o Y predicador, sino que simple y sencillamente solicitarle en el amor del Señor que usted discierna, que si usted va a escuchar a una persona, haya orado, le haya pedido al Espíritu Santo, porque para eso también nos dejaron al Espíritu Santo como aquel que nos ayuda a discernir, que nos ayuda a entender y a comprender, que usted le pida el discernimiento adecuado para saber si lo que le están dando es alimento genuino, verdadero, venido del cielo, o es veneno, o simple y sencillamente es algo que no le va a traer ninguna bendición. Entonces tenemos que procurar, amados hermanos, utilizar adecuadamente el discernimiento. Es muy importante que tengamos el discernimiento abierto, que estemos al pendiente de todas y cada una de las actividades que en el ámbito espiritual se estén desarrollando. Entonces usted puede entrar a cualquier página, sobre todo a las de YouTube, y buscar ahí predicaciones acerca de Abraham, y le va a aparecer un listado enorme, muchísimas de hablan sobre nuestro padre Abraham, y algunos pues enfatizan las equivocaciones que nuestro hermano cometió para que nosotros recibamos la enseñanza. Hoy no me voy a enfocar yo en eso, como le digo, hay muchas enseñanzas sobre eso. Lo que sí quiero destacar es que el Señor nos ayuda en nuestra debilidad, como dice la Escritura, nos corrige, nos va guiando, nos va ayudando, y nosotros vamos creciendo y nos vamos formando. Habiéndole dicho esto, amados hermanos, Abraham tenía comunión con Dios, y es algo que nosotros debemos de poner en práctica en estos días. Lamentablemente la cristiandad en general, amados hermanos, o una gran mayoría de la cristiandad, no tiene comunión con Dios. Creen tener comunión con Dios porque van a la iglesia, porque escuchan algún mensaje, porque se saben algún corito y porque saben alguno que otro pasaje bíblico. Pero eso no es suficiente, amados hermanos. Porque algunos van a la iglesia para ir a ver a los hermanos, para ir a saludar a los hermanos, para que les inviten a comer, o para ver quién les presta el dinero, o ir a cobrar dinero que han prestado en la iglesia. Algunos, lamentablemente, dentro de la iglesia no toman con seriedad ese privilegio, esa labor que Dios ha dado de alimentar a los hijos de Dios y darles una palabra que les ayude a continuar. Hay mucha gente que lo que está haciendo es entreteniendo en la iglesia. Lamentablemente, amados hermanos, la alabanza ha dejado de ser un vehículo que conduce a Dios y se ha convertido en un acto de entretenimiento. Prácticamente se ha convertido en eso. Y aunque en una congregación exista la entonación de los cantos, no necesariamente estos están conduciendo al Señor. Hay muchos lugares donde la gente lo que está haciendo es destacándose a ellos mismos. Que la gente mire que hay talento ahí, que cantan bien, que tienen buena entonación, que tocan bien los instrumentos, y lamentablemente a eso se ve, se aprecia. Muchas veces se aprecia que entre los que están entonando los cantos hay competencia, ¿verdad? Que una voz quiere destacar más que otra, y eso es lamentable. Entonces le digo esto para que nosotros reflexionemos, amados hermanos, porque hay personas que no necesariamente tienen un mover de alabanza tan estrepitoso como en otros lugares, pero hay gente que tocando una guitarra, cantando con el corazón, amados hermanos, logra que descienda la presencia del Espíritu Santo, mientras que equipos de alabanza grandes que hacen bulla, perdón que se lo diga así porque eso es lo que a mí me ha pasado, que hacen mucha bulla y la presencia del Señor no está ahí. Lo que hay es un escándalo. Y que sí, pues, posiblemente algunas personas están llorando ahí, pero porque les duelen los oídos, o porque se sienten compungidos de que están haciendo un espectáculo más que buscar la presencia de Dios. Pero bueno, voy a dejar eso por un lado. Disculpe usted que me haya apartado, pero lo que quiero decirles, busquemos tener comunión con Dios.
que verdaderamente Dios esté con nosotros en todo momento, mientras vamos al trabajo, mientras estamos trabajando, en la noche, en la mañana, todo el tiempo, amados hermanos, seamos como ese Elías y Eliseo que decían, vive Jehová o vive Yahvé, delante de cuya presencia estoy. No estuve ni estaré, sino estoy. Es una comunión continua. Entonces, amados hermanos, aquí vemos que el Señor tenía comunicación constante con Abraham y Abraham tenía constante comunicación con Dios. Y el capítulo 15, amados hermanos, nos habla o nos deja ver es un diálogo que a veces nosotros nos debería de sorprender. Por lo menos a mí me sorprende, ¿no? Porque en el mundo entero la gente tiene el concepto de que las deidades o los dioses, porque ellos también creen que hay dioses, pero no son dioses verdaderos ni genuinos, ¿verdad? Entonces, si usted pudiera verme, yo estaría diciendo dioses con D minúscula, pero lamentablemente en el hablar no hay distinción de mayúscula o minúscula, pero yo se lo tengo que hacer ver. La secularidad o los que están en el mundo también creen que hay deidades o dioses. De hecho, las religiones antiguas así catalogan que tenían sus dioses, ¿verdad? Pero son dioses con D minúscula, deidades inventadas por el ser humano, pero que no tienen ningún poder. El concepto general es que si usted le reclama a una deidad, la deidad lo destruye, pues porque la deidad no es sujeta a crítica, la deidad no se cuestiona, lo que dice la deidad se hace y punto, ¿verdad? Entonces, el Señor está teniendo una comunicación, en este caso con Abraham, y Abraham está teniendo una comunicación con Dios. Hay un diálogo ahí, que es precisamente lo que hemos indicado durante algún tiempo ya, que la oración es un diálogo entre Dios y el ser humano, entre Dios y el creyente, entre Dios y el cristiano. Y es así como se hace la oración. O sea, la oración no es un acto religioso, no es una situación que nosotros con tristeza, con dolor, con desesperación, como castigo lo desarrollemos y vayamos a tirar un listado de peticiones delante de Dios, sino que tengamos como un encuentro, que Dios nos hable, que Dios nos hable, que Dios nos responda, que Dios nos ministre, tal vez porque nosotros estamos muy cargados y necesitamos pues que el consuelo divino venga sobre nuestras vidas. Entonces aquí vemos un diálogo, Dios aparece, Dios tiene comunicación con Abraham, le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Es una bendición la que Dios está pronunciando en favor de Abraham, pero Abraham responde, amados hermanos. Abraham responde, le dice: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa será ese Damaseno Eliezer. Pues algunos interpretan, y yo también creo, que es como que le dijera: sí, Señor, tú me estás dando una bendición grande, yo te la agradezco, pero ¿sabes qué? Yo por encima de esa bendición, yo por encima de todo eso que me estás prometiendo y que me estás diciendo, que yo he visto su cumplimiento hasta el día de hoy, francamente a mí lo que más me importa, o lo que yo más quisiera, es que me dieras un hijo. Más que esa bendición que me has prometido, yo lo que quiero es tener un hijo, alguien que descienda de mí, alguien que lleve mi sangre, alguien que sea fruto del amor y que yo tengo por Sara y que Sara tiene por mí. No que ahora yo voy a tener que dejarle a alguien que no es mi hijo, que no lleva mi sangre, a Eliezer, que es un Damaseno. Él es el que va a heredar mis bienes, porque yo no tengo a quién dejárselos. Él es el que los va a heredar, es el que los va a administrar. Y la promesa que tú me hiciste de que yo iba a heredar esta tierra y se la iba a dejar a mis herederos, pues no se va a cumplir. Esa es una forma en que yo interpreto esto. Entonces le vuelve a insistir. El verso 3 dijo también a Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Pues que obviamente, amados hermanos, pues también cuando Abraham muriera en ese momento, pues él no tenía hijo, ¿verdad? Y si la señora, la esposa Sara, no iba a ejercer un matriarcado, porque eso no existía en la región donde se desenvuelve este
acontecimiento histórico. Lo que era muy probable es que aquellos se iban a rebelar contra Abraham, contra la esposa de Abraham, mejor dicho. Iban a tomar por la fuerza sus bienes y se iban a quedar con ellos, los iban a repartir. Y pues aquel clan o aquel grupo que se movía junto con Abraham se iba a desenterrar. Esa era la idea, que le está exponiendo al Señor su temor. Le está exponiendo al Señor su angustia, aquello que le estaba robando el sueño. ¿Por qué digo que le estaba robando el sueño? Porque el Señor le habló nuevamente a Abraham y le dijo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Entonces el Señor recibe, amados hermanos, participa en ese diálogo. Es lo que yo quiero decirle, lo que yo quiero destacar, que si nuestro Dios fuera como la gente piensa que es, y por eso tenemos mucho problema dentro de la iglesia, dentro de la cristiandad y dentro de todo el ser humano, porque ellos dicen: mire, es que las deidades, usted no puede platicar con las deidades, usted no puede discutir con las deidades. Si a una deidad se le ocurre, usted tiene que poner de cabeza, usted se tiene que poner de cabeza y se acabó. Y si a una deidad a usted se le ocurre que sobre usted tiene que pasar un elefante, se tiene que pasar el elefante y se acabó, no hay discusión. Si usted es un cobarde y lo tenemos que matar, por ejemplo. Pero Dios no, Dios tiene ese diálogo con Abraham y Abraham le expresa sus temores, amados hermanos. Entonces, si Dios fuera como la gente cataloga que son las deidades, en ese momento Dios hubiera fulminado a Abraham y le hubiera dicho: bueno, sí, te complazco tu deseo, ahorita yo te fulmino, y como tú quieres que Eliezer sea el heredero de tus bienes, yo a eso los voy a pasar, y como tú quieres dejarle tu herencia a un esclavo, voy a escoger a uno y él lo va a recibir. Pero no fue eso. Dios escuchó con atención, amados hermanos, aquello que estaba cargando el corazón de Abraham, aquello que le estaba robando el sueño. ¿Por qué digo que le robaba el sueño? Porque en el verso 5 dice: y lo llevó fuera. Es decir, Dios estaba en la tienda con Abraham. Dios llegó hasta el lugar donde Abraham se encontraba y le dijo, cuando lo llevó fuera de la tienda, le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Amados hermanos, hasta el día de hoy, yo sé que las estrellas se aprecian en la noche, cuando el sol se oculta. La otra forma de ver las estrellas en pleno día sería que lo tomaran a usted y lo llevaran al cielo, pues. Lo sacaran de la atmósfera, a la estratosfera y todo por ahí, para que usted pueda contemplar las estrellas. Pero para mí era de noche. Abraham estaba desvelado, estaba reflexionando, estaba tal vez pensando dentro de sí: bueno, otro día más aquí en esta región de Canaán. No tengo hijo, ya estoy viejo, tarde o temprano me voy a morir, no voy a ver crecer a mi hijo, si es que en algún momento llega, o ya daba por perdida esa esperanza. Pensaba en los enemigos que quizá tenía, porque usted sabe que en el capítulo 14 le tocó batallar. Seguramente alguna gente ya se quiso levantar en contra de Abraham para medir sus fuerzas, pero Dios era el que lo protegía, Dios era el que lo defendía. Y él pensaba: bueno, en determinado momento me pueden venir a matar, me pueden robar mis bienes, me voy a quedar, no tengo heredero, Eliezer se va a agarrar mi dinero, se lo va a llevar, se va a ir a otra nación, a un esclavo le van a tener que dar parte de mi herencia. Y él se ponía a reflexionar, estaba meditando, amado. Y hoy en estos primeros 5 versos, la reflexión que quiero hacer junto con ustedes: ¿qué es lo que nos está quitando el sueño? Pero más importante, amados hermanos, que nos está quitando el sueño, que nos está causando un desgaste físico, mental, emocional, porque el desvelo afecta, amados hermanos. Quizá usted que está joven no lo siente así, pero ya aquellos que empezamos a peinar canas ya, y que
Y los años nos están empezando a cobrar las facturas de todo aquello que hicimos en su momento, en la juventud. Ahora, amados hermanos, que sentimos que debemos de dormir menos, pero ya no tenemos la fuerza para soportar el desvelo, y que al otro día amanecemos con muchos dolores, con desgaste, con mal humor, etc. La pregunta es, amado hermano, ¿algo te está quitando el sueño? Y la más importante, y eso ya vas puesto a los pies del Señor. Y la tercera pregunta, que sería todavía más crítica, es, ¿y no será que por estar afanado en ese sueño, en esa visión, en ese mover, tú no te estás percatando de que estás dejando por un lado a Dios? Porque, amado hermano, déjeme decirle que aquí Abraham tristemente hizo a un lado a Dios. Dios le estaba hablando y él estaba de alguna manera empecinado en hacer ver su punto de vista, ¿no? Él estaba diciéndole, mira, Señor, lo que pasa es que yo no tengo un hijo. O sea, y para mí lo importante no es la que me des otra bendición, porque ya he visto las bendiciones que me has dado. Yo sé que ahorita pues tengo dinero, tengo criados, tengo animales, tengo todo, pero yo más que eso quisiera un hijo. Pues yo lo que quiero es un hijo. Yo, el que había tomado por hijo, Lot me abandonó, se fue, que era lo más cercano que yo podía tener un hijo, y ahora no tengo un hijo. Yo quiero un hijo, porque encima no tengo un hijo, y lo que tengo se lo va a llevar a otra gente que yo no conozco, que no es de mi familia, que no es de mi sangre. Y quizá hoy tal vez un problema matrimonial te está quitando el sueño, un problema con los hijos, un problema en el trabajo, un problema de alguna índole, porque hay situaciones que vienen a la vida al creyente, y Abraham no es la excepción. Porque algunos dicen, es que yo no leo la Biblia, porque mire, la Biblia habla de hombres santos y yo nunca voy a llegar a ser santo. Entonces son personas que ni siquiera quieren hacer la lucha, porque como dice el dicho ahí, no hay peor lucha que la que no se hace, de entregarse a Dios. No quieren comprometerse con Dios. Esa es la verdad. Que hay unos que dicen que están comprometidos con Dios, pero cuando llegan los momentos de las pruebas, ahí se aflojan, amados hermanos, porque a veces las pruebas son difíciles. Pero Dios va probando el carácter del creyente, del Hijo de Dios. Entonces, ¿estás con alguna situación que te ha quitado el sueño? Y esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿ya la pusiste a los pies del Señor? ¿Estás hablando con el Señor de ella? Porque aquí Abraham fue abierto y se lo comentó al Señor, amados. Se lo dijo con claridad, fue directo, no le dio tanta vuelta. No le dijo, es que yo opino. No, yo opino nada, ¿verdad? Sino que él vino y le planteó con sinceridad, con honestidad y de forma directa, clara y transparente lo que le estaba afligiendo. Y Dios le escuchó. Nótese, amados hermanos, que en ningún momento Abraham está siendo abusivo con el Señor, porque hay muchos que hoy enseñan, amados hermanos, y que lamentablemente muchos hemos sido partícipes de esa enseñanza perversa y malvada, que llegó en algún tiempo que nosotros teníamos derecho a reclamarle a Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios, amados? Si bien es cierto, por su gracia y su misericordia nos ha hecho hijos, amados hermanos, hasta el día de hoy yo no sé de ningún hijo que se atreva a reclamarle a un padre. Porque el padre le está dando de acuerdo a lo que él tiene y lo que posee. Pero si un hijo viene y le hace un reclamo, pues el padre de familia tiene todo el derecho de expulsarlo. Sobre todo si son mayores de edad. O simple y sencillamente corregirlo y decirle no, y se acabó. O sea, no, hay que mostrar respeto, porque Dios no solamente es nuestro Padre, amados hermanos,
es nuestro Padre, es nuestro Señor, es nuestro Dios, es el dador de la vida, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Él merece todo el respeto debido, amados hermanos, y definitivamente nosotros no vamos a atrevernos, simples mortales, que fuimos creados del polvo, que por gracia y misericordia hemos recibido lo que Dios nos ha dado, venir y nosotros quererle reclamar algo a Dios. Eso es ridículo, hermano. Perdone. Y a veces nosotros lo hemos hecho tontamente por el furor de hombres malvados y perversos, pero nosotros sí debemos de saber, como dijo el Señor Jesucristo en los evangelios, que nosotros no debemos de temer a aquel que después de quitarnos la vida no puede hacer nada más, sino que debemos de temer a aquel que después de quitarnos la vida nos puede destruir en el infierno. Entonces seamos equilibrados, amados hermanos. ¿Somos hijos de Dios? Sí, pero somos hijos. Nosotros tenemos un Padre que es bueno, que es bondadoso, que es todopoderoso, que es creador, que es redentor, que es salvador, que comanda los ejércitos celestiales, que puede crear todas las cosas con su palabra, y que si en determinado momento creó hombres y mujeres fue para que lo adoráramos a Él. Pero definitivamente adorar también es someterse. Pero si nosotros vamos a estar exigentes, definitivamente lo único que va a pasar es que Él va a apartar su mirada de nosotros y nos podemos morir. Porque nosotros, sin el favor de Dios, no somos nada. Aunque usted sea ministro, aunque usted sea apóstol, aunque usted sea terrateniente, sea rico, sea millonario, mejor le digo las cosas como son. Si Dios aparta su mirada de nosotros, usted y yo no somos nada. Entonces, nunca perdamos el respeto por Dios. Cuando alguien le diga a usted reclame, usted declare, usted, mejor apártese, ¿no? Porque usted está ante un blasfemo, ante un apóstata, ante un rebelde, ante un necio. No sea partícipe usted del pecado. Entonces, ahora, aquí, amados hermanos, vamos a hablar también de lo escatológico y lo profético. Verso 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces él creyó que Dios le iba a levantar una descendencia, que esa descendencia iba a ser numerosa y que esa descendencia iba a poseer la tierra que él estaba recorriendo. Le afirma en el verso 7 y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Entonces Abraham respondió: Señor Jehová. Mire, Abraham se está sometiendo ya porque le dijo Señor Jehová. Abraham en ese momento fue sacudido, amados hermanos, de tal manera que esa incredulidad, ese temor, esa angustia que lo estaba oprimiendo le fue quitada. Él empezó a sentir paz en su corazón. Y dice Señor Jehová. No está con una actitud altanera, ni una actitud abusiva, ni reclamando derechos, ni proclamando, ni declarando, ni decretando. Como algunos dicen, es que yo voy a proclamar y voy a declarar y Dios tiene la obligación de responderme. No, hermano, disculpe, ya expliqué mucho eso. Y yo creo que usted analice lo que estamos leyendo y lo vea. Y entonces respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Que él está recibiendo en herencia, amados hermanos, la tierra que está recorriendo. Y ya Dios le está aclarando que va a ser para él y para su descendencia. Entonces él ya aparta de él esa mirada. Entonces comienza lo escatológico, amados hermanos. O lo profético. Mejor le voy a decir lo profético por aquí. Y lo profético es que el Señor le dice: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un paloma. Sobre este verso 9 es donde tenemos que hacer un estudio, amados hermanos. ¿Por qué? Porque precisamente los animales que aquí se mencionan, la becerra, la cabra
el carnero, la tórtola y el palomino, son animales que se destacan en el libro de Levítico porque son utilizados para las diferentes ofrendas que Dios establece en la ley. Dios establece en la ley las ofrendas que se van a dar y que son para toda la población de Israel. No importa si son ricos, no importa si son pobres, no importa si son hombres, no importa si son mujeres, si son hacendados o no lo son. Todos y cada uno de ellos debían de presentar ofrendas a Dios. Se habla de las ofrendas de paz, se habla de las ofrendas de reconciliación, las ofrendas de expiación, las ofrendas de gratitud. Hay ofrendas de animales, hay ofrendas de granos. Y, amados hermanos, todas y cada una de ellas tienen un propósito. Entonces, si usted estudia, no tiene que tener temor de leer la Biblia, amados hermanos. Yo sé que al principio, como les repito, quizá nosotros tenemos cierta resistencia a hacerlo. ¿Por qué? Porque decimos no la entendemos, pero el hecho que en este momento no la entendamos no significa que Dios no nos va a abrir el panorama más adelante. Hay que entender que Dios es galardonador de los que le buscan, como lo hemos visto en Hebreos 11:6. Entonces, si usted persiste, es constante en el estudio de la palabra, Dios nos va a abrir el panorama. Y Levíticos habla del manual, pues algunos hermanos que yo respeto mucho lo consideran como el manual sacerdotal. Y es precisamente porque ahí se detalla toda la función o toda la labor que el sacerdote debía de realizar en el ejercicio de sus funciones. Y que obviamente cada sacrificio, amado hermano, era diferente y cada uno llevaba sus diferentes aditamentos, su diferente procedimiento. Y también, pues obviamente también nos habla de las facultades o las actividades que el sacerdote tenía que realizar en determinados casos. Pero acá, amados hermanos, proféticamente, sí, hablando un poco del futuro, lo que Dios le está diciendo, mira, tu pueblo va a tener que ofrecer sacrificios. Yo ahorita en este momento voy a hacer un sacrificio. Yo voy a ejercer como sacerdote, porque el sacrificio, amados hermanos, se trae al sacerdote. Por eso es que aquí vemos otro de los días, en mi opinión, vemos otro de los días en que el Hijo de Dios, que es sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec, como lo platicábamos en su momento, en el capítulo 14 de Génesis, amarrado con el Salmo 110 y amarrado con el libro de Hebreos. Entonces, amados hermanos, vemos que aquí Jesús ya ejerciendo sus funciones como sumo sacerdote. Como sacerdote, el Dios Altísimo, Él va a recibir estas ofrendas que se van a sacrificar. ¿Por qué? Porque años más tarde usted va a ver que estos mismos tipos de animales, porque se menciona, por ejemplo, se mencionan los becerros, que era la ofrenda, digamos, más cara, por mencionarlo de esa manera, aunque tal vez mi apreciación no es la adecuada, pero digamos que la ofrenda más grande era el becerro y la más pequeña era el palomino. Ustedes recordarán en el libro de Lucas, el capítulo número 2 o 3, por ahí están, y cuando José y María, que son los padres terrenales de Jesús, cumplieron su tiempo, el tiempo que la ley establecía para la purificación tanto de él como de ella, y poder presentar al niño en el templo, pues la ofrenda que tenían que llevar de acuerdo a sus recursos económicos, la que ellos llevaron en su momento fueron palominos, que era la ofrenda más pequeña que se podía presentar, pero el punto era que todos, absolutamente todos en Israel debían de presentar sus ofrendas. No había excepción. Todos tienen que presentar sus ofrendas. Entonces, amados hermanos, el becerro, la cabra, el carnero, la tórtola, el palomino, se ofrecían. La tórtola, por ejemplo, para que usted tenga una idea, pues también se ofrecía era parte de los sacrificios que en determinado momento podía presentar el que había estado leproso.
Entonces nos está hablando proféticamente de lo que va a suceder en el futuro. Entonces en este momento, pues regresando un momento para concretar la idea, el pueblo de Israel tenía que llevar sus ofrendas al sacerdote, presentarlas ante el sacerdote. Yo sé que intervenían los levitas, ya lo hemos visto, pero el sacerdote recibía las ofrendas y le delegaba a los levitas para hacer el sacrificio. En este momento Dios, el Señor Jehová, el Señor Dios Todopoderoso, le pide a Abraham que traiga la becerra de 3 años, la cabra de 3 años, el carnero de 3 años, la tórtola y el palomino. Los 5 de los animales que se mencionan para la presentación de ofrendas en Levítico, para tener ofrenda por el pecado, ofrenda de reconciliación, ofrenda de paz, ofrenda de la expiación, etcétera. Ahí son las diferentes ofrendas que hay. El Señor en ese momento está diciendo: mira, tu descendencia va a hacer estos actos en lo que yo cumplo mi promesa. Y entonces dice que cuando tomaron todo eso, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de otra, mas no partió las aves. Entonces se realizó un sacrificio, amados hermanos. Se realizó ese sacrificio. Y ese sacrificio, amados hermanos, en esta misma situación de partir por en medio de los animales, también se realizó en los otros libros que más adelante la Biblia contiene. El Señor, por ejemplo, hace un reclamo proféticamente a algunos de los líderes israelitas, porque lo que hacían es que cuando partían las aves por la mitad, los animales por la mitad y pasaban por en medio, lo que se decía en pocas palabras, amados hermanos, es que se aceptaban las condiciones de ese pacto y que aquel que lo rompiera le iba a pasar lo mismo que esos animales, que él iba a ser muerto y iba a ser partido, iba a ser deshecho por haber incumplido el pacto. Eso era en pocas palabras lo que esta situación está diciéndonos. Entonces hubo una situación en el pueblo de Israel donde, por ejemplo, en tiempos de Nehemías, que fueron los que reconstruyeron el templo, en esos 2 libros proféticos, y hubo un momento en que tuvieron que dejar libre al pueblo de Dios, porque estaba siendo sometido por sus propios hermanos a esclavitud. Muchos estaban haciendo exigencias de altos intereses y tenían como esclavos a sus hermanos israelitas por préstamos de dinero, etc. Nehemías hace el reclamo para que se dejen libertado a estas personas y los hizo pasar por medio del sacrificio, partió a la mitad para hacerles ver de que si hacían eso, de no cumplir el pacto, iban a ser partidos por la mitad. En tiempos de Jeremías, también el profeta Jeremías, el Señor les hace el mismo reclamo, les dice: miren, ustedes tienen esclavo a la gente, y cuando ustedes tienen prohibido cobrarle intereses a sus hermanos, y los tienen sometidos al cautiverio. Entonces vinieron y promulgaron una ley, un mandamiento, y dijeron: vamos a liberar a todos los cautivos, y para darle solemnidad al pacto, a esa promulgación que se había hecho, partieron los animales y pasaron los jefes por en medio, diciendo: nosotros vamos a cumplir este pacto. Si no lo hacemos, que se nos parta por la mitad. Pero pasado un tiempo, dice que los jefes se arrepintieron de lo que habían hecho y volvieron a tomar por esclavos a sus hermanos. Entonces, amados hermanos, eso es algo serio, ¿verdad? Es algo serio lo que se está refiriendo aquí. Aquí dice que las aves de rapiña descendían sobre los cuerpos, pero Abraham no permitía que sucediera porque él sabía que era un sacrificio solemne el que le estaba haciendo y que lo estaba haciendo ante Dios. Y esto, amados hermanos, habla que para aquellos que somos hombres de fe, cuando nosotros estamos presentando nuestras ofrendas, pero aquí lo que quiero volver a destacar una vez más es que Abraham, el padre en la fe, y que vivía por fe, amados hermanos, porque esto sí es vivir por fe. Él era un hombre de acción. No era un hombre que se quedaba ahí en su tienda
rascándose la panza, amados hermanos, y perdiendo el tiempo, y diciendo aquí que Dios me traiga. No, él era un hombre que accionaba. Y él llevó los animales, presentó los animales, se presentó en sacrificio, guardaba el sacrificio. Y aquí lo que yo quería apuntalar es que cuando uno presenta el sacrificio siempre van a haber aves de rapiña, ¿verdad? Siempre va a haber algún ataque diabólico que quiere robar la bendición. Las aves se movían ahí, estaban atacando, querían tomar lo que Abraham estaba ofreciendo al Señor. Y Abraham se defendió, los echó fuera. Entonces, amados hermanos, eso nos habla también de la lucha espiritual. Como digo, aquí nos habla proféticamente de los sacrificios, nos habla proféticamente de la lucha que el cristiano tiene contra las principales potestades, huestes de maldad en las regiones celestes, que nos menciona Efesios 6 y bueno, muchos otros libros de la Escritura, porque Jesús también vino a reprender demonios. Entonces dice que en la caída del sol sobrecogió, es decir, que le dio un sueño muy profundo a Abraham, y que cuando él cayó en ese sueño, él vio a Dios. Aquí dice: entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Pero si usted nota en el verso anterior, dice que mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y allí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Abraham empezó a experimentar lo que proféticamente vivió el pueblo de Israel, una oscuridad en la esclavitud. Entonces viene la palabra de Dios y le empieza a revelar y le empieza a decir: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación en la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, y desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y de los jebuseos. Entonces, amados hermanos, Abraham pasa un tiempo de experiencia profética. ¿Por qué se le dice que van a ser un pueblo de sacrificios, que van a tener que ofrecer sacrificios, que van a tener que pelear contra las armas de rapiña, que van a querer robarle su bendición? Y eso es lo que estamos experimentando usted y yo, porque a veces cuando le ofrecemos un sacrificio a Jehová, siempre van a ir las aves de rapiña. Cuando usted está orando, cuando usted está buscando de Dios, siempre va a haber un ataque. Pero usted debe perseverar, usted debe mantenerse firme, usted debe luchar, usted debe reprender. Y amados hermanos, tenemos que ser claros: a veces el enemigo va a utilizar gente cercana a nuestra, un jefe, un amigo, un conocido, algún miembro de la familia. Por lo tanto, debemos de orar, clamar, interceder, rogar para limpiar los ambientes espirituales, que esas aves de rapiña se van a querer poner en nuestra casa. Este es el altar, nosotros lo tenemos en la casa, amados hermanos, y es donde más ataques tenemos. Entonces yo le invito a que usted reprenda y eche fuera todo aquello que esté molestando, amados hermanos, su mover en la fe. Entonces Abraham también tiene una revelación del cautiverio, de un tiempo de oscuridad que va a haber la descendencia que Dios le va a dar, porque Dios le está prometiendo que le va a dar descendencia, pero Dios también en su generosidad, amados hermanos, sus bondades, que es algo de lo que me causa a mí mucha admiración y respeto en parte de Dios. Dios no tendría por qué explicarnos sus planes, amados hermanos, porque Dios es Dios y Él lo que está haciendo, ¿quién soy yo para cuestionarle? Pero aquí Dios le muestra el plan a Abraham y le dice: mira,
Abraham sintió ese temor, vivió esa oscuridad, y Dios le está diciendo: mira, lo que pasa es que tu descendencia va a morar en tierra ajena, va a ser esclava, pero no te preocupes. Él le da el tiempo, le dice: ¿cuánto tiempo van a estar ahí? Le dice: no te preocupes, porque esa nación que los va a juzgar, los voy a juzgar yo. Yo también les voy a cobrar todo lo malo que le hagan a tu descendencia, yo se los voy a cobrar. Y ellos van a salir con riqueza, y ellos van a venir a esta tierra a ocupar lo que yo te estoy dando en herencia. En todo esto, amados hermanos, el cumplimiento usted lo puede ver en Éxodo 12, 40 al 41, y en el capítulo 7 del libro de Hechos, donde Esteban pues narra el cumplimiento de todas las promesas que Dios le hizo a Abraham, y específicamente cómo liberó al pueblo de Israel del cautiverio de Egipto. Y también le dice: tú vas a morir, pero vas a morir en paz, vas a morir en buena vejez. No te preocupes, que tu vida no se extingue todavía tengo algo más que hacer contigo, pero yo te voy a bendecir, yo te voy a acompañar. Y entonces le dice: ¿y sabes qué? Y yo voy a tener que permitir eso, porque cuando tu descendencia llegue al máximo de su población, que va a ser hasta en la 4ª generación, les voy a traer de regreso, porque hasta en ese tiempo los amorreos, todos los que ocupan las tierras de por aquí, van a colmar mi paciencia, y es cuando yo voy a poder expulsarlos de aquí, para que haya gente que ocupe los territorios. Porque imagínense que le hubiera dado a Abraham todo el territorio, amados hermanos, y Abraham solo tenía un hijo, o iba a tener un hijo en unos años, como que hubiera sido una gran población, iba a ser un gran terreno para una sola persona. Entonces todo ese terreno se iba a inmontar, decimos nosotros, se iba a llenar de animales, se iba a llenar de bestias, en otras palabras, se iba a volver algo inhabitable. Pero mientras tanto, mientras el propósito de Dios se cumplía en los israelitas, y los israelitas se multiplicaban en tal número que pudiesen ocupar los territorios que Dios le estaba dando a Abraham, mientras tanto iba a permitir que el amorreo, el fereceo, el ceneo, el calmoneo, los rafaítas, los amorreos, los jerjeseos y los jebuseos cuidaran la tierra. En otras palabras, mira, ellos están haciendo mal, pero los voy a dejar aquí para que te cuiden la tierra en lo que tus hijos regresen. Cuando vengan tus hijos, yo voy a expulsar a ellos, yo les voy a dar a ellos la tierra, va a estar cuidada, no va a estar abandonada, va a estar mantenida por estas personas. Ellos son pasajeros y yo te las voy a dar a ti. Entonces, amados hermanos, vemos entonces que la fe de Abraham se transforma en acciones, se transforma en obras, se transforma en comunión con Dios, se transforma en acciones, se transforma en buscar claramente, amados hermanos, tener esa comunión y esa identidad de creyente. Debemos definitivamente, amados hermanos, despojarnos de ese concepto equivocado de que vivir por fe es bueno. Mire, ahorita estoy pasando una prueba. Ya vimos que Abraham pasó sus pruebas, pero accionando bajo la dirección de Dios. Pero algunos consideran que el vivir por fe es quedarse en su casa y no hacer nada esperando que Dios lo sostenga. Ya le mencioné, amados hermanos, que excluyo, amados hermanos, de esta afirmación que estoy dando a aquellas personas pues, que obviamente tienen alguna incapacidad física, mental, o que por alguna circunstancia especial, por ejemplo, una enfermedad crónica o alguna otra situación, no pueden hacer un trabajo. Eso sí, definitivamente es una excepción, o aquellos que ya su edad productiva ya pasó, pues obviamente ya mi condición física ya es muy avanzada y no les permite realizar mayores actividades, porque entiendo que hay personas que sufren de artritis, de dolores en los huesos, o que se vuelven muy sensibles sus músculos, por lo tanto sus fuerzas para cargar, por ejemplo, ya están disminuidas, o que tienen algún tipo de lesiones en los músculos, por lo tanto se les impide el movimiento.
De ese tipo de personas se hablan, pero hay otras personas que son jóvenes, que están en edad productiva, que no tienen una incapacidad mental, física, y que no quieren trabajar. Y que dicen, yo voy a vivir por fe, y aquí yo me voy a poner a tocar mi guitarra, yo voy a tener mi Biblia a la par, y Dios tiene la obligación de mantenerme. No, eso no es así. Entonces, eso no es vivir por fe. Vivir por fe es lo que hizo Abraham. Por eso estamos estudiando su vida. Un hombre que le creyó a Dios, que tenía comunión con Dios, que accionaba, que cuando Dios le pedía algo, él lo hacía. Vamos, hermanos, que cuando Abraham tenía alguna incomodidad, Abraham tenía algo que le estaba causando pesar, lo podía exponer libremente delante de Dios y Dios se lo respondía. Claro que con el respeto. Yo vuelvo a insistir en eso, el debido respeto que se le debe de tener a Dios. Nosotros no podemos de ninguna forma comportarnos como patanes, como abusivos delante del Señor. No debemos, definitivamente no debemos. Debemos de hacerlo con el debido respeto, sabiendo que Dios es poderoso para quitarnos la vida. Pero Dios no quiere eso, sino que Dios quiere nuestro bienestar. Entonces, amados hermanos, es un hombre que se mueve en lo profético también. Y esa profecía que él vivió aquí, esos momentos proféticos que a él le tocó experimentar, también tienen repercusiones en nosotros, porque nosotros ya sabemos que los sacrificios que se tenían que presentar para estar nosotros en pacto con Dios ya se hizo en la persona de Jesucristo, en la figura del Hijo de Dios, porque Él es el sacrificio perfecto, único, verdadero, que nos da paz, que nos reconcilia, que nos permite entrar a esa relación íntima con Dios, donde nosotros, amados hermanos, somos parte de un pueblo, somos parte de una nación, somos hechos hijos, pero también somos parte de ese pueblo que le rinde pleitesía a un Dios todopoderoso. Ese es otro término. Tenemos un Señor, tenemos un comandante general de los ejércitos que tiene control sobre nuestras vidas. Entonces, amados hermanos, ese sacrificio ya se realizó. También nosotros salimos de la esclavitud. Israel salió de la esclavitud física que tuvo con Egipto, y nosotros hemos salido de la esclavitud que el Egipto espiritual tuvo sobre nosotros, cuyo faraón era el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el acusador de los hermanos, etcétera. Todos esos títulos que el enemigo tiene, y que también nosotros tenemos como destino una patria celestial, una Canaán celestial. Porque en Canaán, amados hermanos, años más tarde, que se convierte en territorio de Israel, hay una Jerusalén que es donde se construye el templo. Bueno, nosotros vamos a la Jerusalén celestial que usted ha leído en el libro de Apocalipsis, que desciende de los cielos y que se establece en la tierra nueva. Porque aquí van a haber cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, amados hermanos, vemos que Dios es grande, es poderoso, es maravilloso, pero también vemos la actitud, el mover de Abraham, que es un hombre que verdaderamente ejerce su fe y vive por fe. Entonces, amados hermanos, definitivamente nosotros tenemos mucho que meditar sobre este tema y aplicarlo en nuestras vidas. La palabra del Señor, amados hermanos, nos edifica, nos bendice, pero también nos redarguye, nos corrige. Porque si nosotros somos hijos, amados hermanos, sepamos que la Escritura también nos dice que todo aquel que toma por hijo lo corrige, lo disciplina, lo ordena. Porque Dios no quiere hijos desobedientes. Entonces, amados hermanos, espero que la enseñanza de esta noche esté siendo de mucha bendición para ustedes, como lo es para mí. Y que verdaderamente todos esos conceptos que en algún momento hemos albergado sean quitados. Si me permite hacer una oración breve para cerrar. Padre, gracias te damos por la bendición que nos has dado hoy de poder estudiar tu palabra. Y te agradezco por la vida de todos y cada uno de mis hermanos.
que están siguiendo estos estudios, Señor, y que están con el propósito de ser agradables a ti en todo tiempo y en todo momento. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras pruebas, que en algún momento nosotros hemos vivido con un concepto equivocado, en esta noche pueden ser corregidos, Señor, y verdaderamente nos apeguemos a lo que tu palabra nos ordena, Señor. Permite que nuestro pensamiento, nuestra vida sea edificada por tu palabra, Señor, y que podamos honrarte y glorificarte en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús. Auxilia a mis hermanos en su necesidad, Señor. Glorifícate hoy en medio de los problemas económicos, en medio de los problemas de salud, en medio de los problemas matrimoniales o con nuestros hijos, los problemas que tengamos en nuestro trabajo o en cualquier situación, Señor. Tú conoces nuestra necesidad. Hoy te suplicamos, te rogamos, te imploramos, oh Señor Dios Todopoderoso, que intervengas en cada una de estas situaciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amados hermanos, por habernos acompañado en esta noche. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga. Y será otra oportunidad, si el Señor así lo permite, que estaremos compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.